Entonces vamos a crear un nuevo directorio para los ejercicios, para los ejemplos que vamos a hacer hoy. Entonces a ese directorio le puedo colocar, no sé, proyecto 1. Proyecto 1. Aquí lo tengo, está completamente vacío. Si yo voy al navegador y digito localhost barra proyecto 1, aquí entonces ya estamos en nuestro proyecto. Obviamente no hay nada acá, ¿listo? Siempre recomiendo cuando desarrollemos pues llevar un orden, ¿sí? Es decir, aquí en este directorio vamos, si necesitamos, no sé, si nuestro proyecto, nuestra aplicación tiene imágenes, pues creemos un directorio para poner las imágenes, ¿sí? Posteriormente las subiré aquí, las pegaré aquí. Si nuestro proyecto tiene hoja de estilos, pues vamos a crear un directorio para poner las hojas de estilos. Si nuestro proyecto va a tener de pronto archivos media como videos, audios, pues creamos una carpeta para poner los archivos media. En este momento está vacíos, ¿sí? Pero, repito, el orden es importante. Y lo otro que recomiendo es que le pongamos al nombre de nuestro proyecto, a la carpeta, al nombre del directorio, algo que podamos identificar, que podamos identificarlo fácilmente. Por ejemplo, proyecto 1, no sé si haya sido un nombre adecuado, como es con fines pedagógicos, pues no importa, pero lo recomendable es que, por ejemplo, hagan lo que yo hice aquí, Competition. Ese es el nombre de la empresa a la cual le hice esa tienda en línea, ¿sí? Aquí hay otro que se llama Juzgados, fue una aplicación para unos juzgados, una aplicación web, entonces le puse Juzgados, así, ponerle un nombre que identifiquemos fácilmente. ¿Listo? Porque posiblemente con el tiempo vamos a desarrollar muchos proyectos y aquí pues irá creciendo esto y lo más interesante, y pues es importante que ubiquemos rápido nuestros proyectos. Entonces volvamos aquí a proyecto 1. Entonces ya tenemos en este momento instalado XAMPP, tenemos ya un directorio creado y lo que sigue es definir qué editor vamos a utilizar, ¿sí? Yo les decía, ustedes pueden trabajar con el mismo bloc de notas que viene con Windows. Pueden trabajar, aquí tengo uno muy interesante que es liviano, que es gratuito, que se llama Notepad. Sí, es interesante, acá lo tengo abierto. O pueden descargar algo un poco más completo como Sublime Text, como Brackets, como PHP Editor, como Aptana, en fin. Para estas primeras clases y para estas clases, esta sesión de clases, vamos a trabajar con uno que es muy recomendado, que tiene muy buenos plugins, que es gratuito y se llama Sublime Text. Digitamos así en Google Sublime Text y nos aparece la página sublimetext.com en donde lo podemos descargar. De igual manera está el instalador para Windows y por allí encontramos las instrucciones para instalarlo en Linux y en Mac. Entonces es un proceso muy sencillo. Vamos aquí a descargas. La última versión o la versión que está disponible en este momento es Sublime Text 3. Este editor tiene una serie de plugins que nos facilitan mucho el desarrollo, el trabajo, nos agilizan, nos autocompletan código, nos ayudan con la corrección de errores, en fin. Entonces aquí simplemente buscan para su sistema operativo Windows y le dan clic y ahí ya les aparece, lo descargan, al igual que con el XAMPP. Yo ya lo tengo aquí descargado e instalado, no lo voy a hacer, es una instalación muy fácil, siguiente, acepto y listo. Y una vez lo tienen instalado, pues aquí lo encuentran y listo. Entonces ya lo que sigue es empezar a programar con nuestro Sublime. Y vamos a abrir vamos a abrir este directorio, el que se llama proyecto 1, que está en la carpeta htdocs, ¿sí? Entonces le voy a dar acá archivo, abrir folder, ¿sí? Voy a buscar la carpeta htdocs y voy a buscar el directorio o carpeta proyecto 1. Listo, y le vamos a dar seleccionar carpeta. Listo, en este momento voy a cerrar este otro que está acá. En este momento vean que ya estoy en la carpeta o folder o directorio proyecto 1. Entonces vean que él automáticamente detectó los directorios que ya están creados en este momento, el que se llama CSS, el que se llama Images, Media y Fuentes. Yo puedo desde aquí borrarlos también, por ejemplo borrar este,
Perfecto, y vean que si vengo acá ya no está la carpeta de fuentes, ¿sí? O puedo crear también desde acá New Folder y crear nuevamente la carpeta de fuentes. Ahí la tenemos. O puedo borrarla desde acá, vean, acá está nuevamente. Y también desaparece aquí de mi subline, ¿listo? Entonces, vamos a crear nuestro primer script PHP. Vamos a darle aquí New, pero ya no New Folder, sino New File. Y le vamos a poner un nombre, le vamos a poner index.php. Index.php va a ser el archivo o el script principal de nuestro proyecto. Ese es el que por defecto, cuando digitemos localhost barra proyecto 1, es el que por defecto, el que se llame index.php es el que va a detectar como archivo principal. ¿Listo? Entonces veamos cuál es la sintaxis de PHP, cómo funciona. Entonces el código PHP se ejecuta dentro de unas etiquetas menor que, signo de pregunta cerrando, el texto PHP, ahí se abre, y signo de pregunta cerrando, mayor que, allí se cierra, ¿sí? Y aquí dentro se pone el código PHP. Vamos a hacer el clásico hola mundo. Entonces, importante saber que en PHP podemos crear variables sin necesidad de ingresar el tipo de dato que va a contener la variable. PHP automáticamente, si ingresamos un texto, la variable va a ser pues un string o cadena de texto. Si le asignamos un número, pues va a ser un tipo entero. Es a diferencia de otros lenguajes como Java, en donde si yo quiero ingresar un número, entonces tengo que agregar este texto para especificar el tipo de variable que es. En PHP no es necesario hacer eso. Entonces simplemente si yo voy a crear una variable, llamémosla variable 1, y si le voy a asignar un texto, pues le coloco comillas y allí coloco hola mundo. Dos cosas importantes en PHP. Primero, que las variables se les debe anteponer el signo de pesos o de moneda, como lo quieran llamar, este signo que está acá, ¿sí? Coloco el nombre de la variable igual y coloco, si es un número, pues simplemente coloco el valor numérico, o si es un texto, entre comillas, o una cadena de texto, coloco esto. ¿Listo? Y siempre al final de cada línea de código PHP debe ir un punto y coma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo imprimimos esto en pantalla? Pues la función de PHP para imprimir en pantalla, o una de las funciones que hay, es la función echo, ¿sí? E imprimimos la variable, así, y punto y coma al final. Entonces aquí declaramos nuestra variable, le asignamos una cadena de texto y aquí la vamos a imprimir en pantalla. Guardamos cambios aquí con control S en el caso de Windows, o aquí, archivo guardar. ¿Y cómo ejecutamos esto? Entonces vamos a localhost proyecto 1 y aquí, bueno, aquí me dice que, bueno, realmente aquí es variable 1, perdón. Me salió un error que desconocía esto, variable, pero es que realmente se llama es variable 1. Entonces refrescamos y vean que me está imprimiendo el hola mundo. Yo podría directamente aquí imprimir el mensaje, entre comillas, poner hola mundo master web.la y listo. Viene acá y ahí lo tenemos, hola mundo master web.la. ¿Listo? Por supuesto, en PHP tenemos muchas funciones que nos permiten, ya funciones propias de PHP, que nos permiten hacer cosas como esta de imprimir en pantalla. Hay una función que se llama PHP Info, que nos muestra en pantalla toda la información del PHP que está instalado en este momento. Es esta PHP Info. Entonces refrescamos, venimos aquí y vean que me muestra todos los datos del PHP que tengo en este momento instalado. Hay algo bien interesante que se usa en PHP y es el concatenar. Por ejemplo, si yo tengo aquí variable 1 que es hola mundo y tengo aquí una variable 2 que es master web, ¿cómo puedo concatenar esas dos? Concatenar es unir,
Si es una operación de unir dos cadenas de texto en este caso. Entonces, ¿cómo se concatena? Con el operador para concatenar es el punto. Entonces yo coloco aquí un punto y coloco a continuación variable 2. Veamos qué sucede en nuestro navegador. Vean que se concatenó hola mundo y masterweb.la. De igual manera podemos trabajar con valores numéricos, como les decía hace un momento, y podemos hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces yo podría aquí colocar un número 1 y asignarle, no sé, un valor, un número 2, una variable número 2 o num2 y asignarle otro valor, y hacer operaciones matemáticas muy sencillas, como por ejemplo una suma. Entonces vamos a crear una nueva variable que se llame suma, en donde vamos a colocar el resultado de número 1 más el operador típico número 2. ¿Listo? Y vamos a imprimir en pantalla lo que esté en suma. Punto y coma. No va a olvidar los punto y coma al final de cada instrucción. Entonces guardamos cambios y veremos aquí que el resultado es 13. Yo podría concatenar aquí un texto. El resultado es, y concateno con el punto y lo que esté aquí en esta variable. Entonces se va a ver de la siguiente forma: el resultado es 13. ¿Listo? Y de igual manera pues puedo hacer otras operaciones matemáticas, como por ejemplo una resta. Lo mismo, aquí está. Guardamos cambios, volvemos al navegador, refrescamos. Creo que me quedó algo mal. Bueno, aquí realmente se llama resta. Refrescamos y el resultado es menos 3. Bueno, nos dio un valor negativo. ¿Listo? De igual manera podemos hacer multiplicaciones. Simplemente aquí el operador lo tenemos a disposición. Y aquí nos dará, el resultado es 8 por 5, 40. ¿Listo? Lo mismo divisiones. Y nos da pues una división de 5 entre 8 nos da 0.62. ¿Listo? Por supuesto, ya empezamos también a trabajar o deben saber que también existen operadores que nos permiten hacer preguntas. Estos se llaman condicionales. Por ejemplo, cómo saber si un número es mayor que otro o si X condición se cumple o no se cumple. En fin, entonces es muy sencillo. El operador o el condicional más utilizado es el if, que es una pregunta como si número 1 es mayor que número 2, haga algo. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces es un if de si, entre paréntesis colocamos la condición. Vamos a decir que si número 1 es mayor que número 2, entonces entre llaves o corchetes vamos a colocar ¿qué sucede si número 1 es mayor que número 2? Entonces imprimamos en pantalla número 1 es mayor y punto y coma, ¿sí? Tenemos la opción de si no se cumple, es decir, podríamos utilizar un else si no. Entonces imprimimos en pantalla lo contrario, en este caso número 2 es mayor. ¿Listo? Entonces probemos. Si aquí en este caso pues número 2 es mayor, tiene que ejecutarse esto. Guardamos cambios, volvemos acá y nos dice número 2 es mayor. ¿Qué pasa si número 1 fuera 15? Entonces guardamos cambios, refrescamos y ya se nos ejecuta lo que está aquí. ¿Por qué? Porque número 1 es mayor. ¿Listo? Entonces ese es un sencillo if, que es el condicional más utilizado. Puede ir acompañado de un else o no es necesario, pues si la condición requiere que si no sucede se ejecute otra cosa, pues iría un else o un else if, es decir, para hacer otra pregunta. ¿Listo? Entonces hay otros elementos, digámoslo así, que son bien interesantes y son los bucles o por ejemplo el for, el while. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona un for, por ejemplo? Un for es un ciclo, repito, en donde aquí entre los paréntesis voy a colocar 3 parámetros, o voy a pasar tres
tres cosas, tres parámetros. El primero es dónde va a empezar el ciclo, el segundo hasta dónde va el ciclo y el tercero es de cuánto en cuánto se va a ir incrementando X variable cada vez que se ejecute el ciclo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que una variable que se llama i, ¿sí?, que empieza en 1, ahí empieza punto y coma y vamos a pasar el segundo parámetro. Vamos a decir que esa variable i va a ir hasta que sea menor o igual a 10, ¿sí?, punto y coma, y vamos a decir que esa variable i se va a ir incrementando de 1 en 1, ¿sí? Es para imprimir números de 1 a 10 en este caso. Y aquí dentro del ciclo lo único que vamos a hacer es imprimir esa variable i, ¿sí? Entonces aquí pues entre corchetes colocamos todas las instrucciones que se ejecuten dentro del ciclo. En este caso vamos a hacer solo una impresión de la variable i. Guardamos cambios y veamos qué sucede. Y vemos que se generan números de 1 a 10. Si yo quisiera imprimir un salto de línea, podría colocar la etiqueta HTML de salto de línea. A continuación, algo así como un BR. Es una etiqueta HTML que inserta un salto de línea. La coloco entre comillas. Y vemos que ahí se imprime el primer número, se ejecuta el salto de línea y empieza nuevamente el ciclo. En el siguiente ciclo i ya va a valer 2. ¿Se cumple la condición de que es menor o igual que 10? Sí. Entonces se imprime, se incrementa en 1 y en el siguiente ciclo va a valer 3. Así es como funciona el for. ¿Listo? Yo podría aquí simplemente también, para no ejecutar otra línea de código, hacer la concatenación o concatenar aquí arriba y utilizar un solo eco o una sola impresión en pantalla y el resultado va a ser el mismo. ¿Listo? Ahí está. Ese es uno de los ciclos o bucles más utilizados. El otro es, bueno, este realmente no es tan utilizado, pero es de los más populares. Y el otro que sí se utiliza mucho es el ciclo while. El while es algo así como un mientras sucede algo, ¿sí? Entonces yo voy a decir que mientras, para hacer el mismo ejercicio, voy a decir que mientras que i, la variable i, sea menor e igual a 10, que suceda algo, ¿sí? Entonces, mientras que i sea menor o igual a 10, lo que voy a hacer es imprimir i aquí en pantalla y sumarle 1. Entonces podría aquí mismo sumarle de a 1 en 1. El más significa váyale sumando de a 1. Bueno, aquí tendría que antes, previamente, haber inicializado i, por ejemplo, en 1, ¿sí? Entonces i inicialmente, la variable i vale 1. Llega el ciclo, mientras que i sea menor o igual que 10, se va a ir incrementando de 1 en 1 e imprimiendo en pantalla. Entonces vamos a tener el mismo resultado. Ahí está. Si queremos el salto de línea, pues concatenamos nuestra etiqueta BR y ya tenemos el salto de línea. ¿Listo?